porque usted no se puede perder la entrevista que a continuación le vamos a brindar. Señores, qué honor hacerme acompañar de un economista, conferencista, autor, pero lo que más a mí me llama la atención es que él se hace llamar que su primer título es ser hijo de Dios. Señoras y señores, con ustedes, Jonathan de Olio. Buenos días, Jonathan. Buenos días, Jennifer, Wilson, Susana. Para mí constituye un gran honor estar sobre este suelo, bajo este techo y entre esas paredes. De todas esas cosas que dijo Jennifer, ¿con cuál tú te identificas más? Es la de ser, por su gracia, siervo de Dios. Amén. Y fíjate que cuando nosotros vamos al griego de la Biblia, que fue, bueno, los evangelios fueron escritos en griego, y vemos la palabra siervo. La palabra siervo, Susana, la traducción más fidedigna es la de esclavo. Nosotros estamos llamados a ser obedientes al que nos creó y aliento de vida nos dio. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de escribir unos cuantos libros. Yo tengo derechos sobre el libro, tengo derecho de autor. El libro no tiene derecho sobre mí. Un libro no me puede decir, Wilson, ¿por qué tú escribiste tal o cual cosa en la página 115? No, yo tengo derecho sobre el libro. ¿Bien? Entonces, de la misma manera, Dios tiene derechos sobre nosotros. Pero esto es tan interesante que, a pesar de tener derechos sobre nosotros, nos ha dado derechos en el sentido de que nos ha permitido ser hijos adoptados. Somos creación por defecto, pero tenemos la oportunidad de constituirnos en hijos y coherederos. Wow. No sé si hoy vinimos a hablar de teología. No, pero esto está interesante. Pero en ese punto, para seguir en el mismo orden, ¿en qué momento tú entiendes que tú tienes que servirle a Dios? O sea, que tu don que tiene de comunicación, de la palabra, la tienes que utilizar a favor de Dios. ¿En qué momento? Bueno, fíjate lo siguiente. Tú ves un carro y tú lo primero que ves es la marca, ¿verdad? Es decir, si lo manufacturó Toyota, Toyota, Mercedes, Mercedes, BMW, BMW, por donde sea, ¿verdad? Y nosotros, Jennifer, ¿qué somos? Imagen y semejanza de Dios. Tenemos la imagen de Dios. Tenemos esa marca. Y cuando uno se da cuenta que tiene esa marca, que somos creados con un propósito, a veces en estos tiempos se nos dice, no, que tienes que ser dueño y señor de tu vida. Tienes que diseñar, tener el control de tu vida. Sí, pero es que nosotros somos creación y fuimos creados con un propósito. No es que yo voy a hacer lo que me da la gana, lo que yo quiero. Entonces, cuando yo caí en cuenta ¿de cuál era tu propósito? De esa realidad de que yo fui creado con un propósito. No soy fruto de lo que Darwin denomina la selección natural, de esa interacción aleatoria del tiempo, el espacio y la materia, y boom, estamos acá. No, yo fui creado con un propósito específico. Entonces, cuando me doy cuenta de eso, Wilson, yo digo, yo tengo que familiarizarme con ese propósito y supeditarme a ese propósito como siervo y como esclavo del mismo. Y esa esclavitud me hace libre. ¿Tú podrías afirmar que tú has descubierto con claridad cuál es tu propósito en este paso? Yo creo que sí. Y estoy todavía en el proceso de familiarizarme aún más, porque yo creo que el descubrimiento y la asimilación y la creación de conciencia sobre el propósito de excelencia por el cual Dios nos tiene sobre este suelo y bajo este cielo, aumenta a medida que nosotros lo conocemos más a Él. Jonathan, y una pregunta. Te vemos ya hoy en día una figura con mucho éxito, mucha estabilidad en todo lo que haces. Muy con la pregunta que te decía Jennifer, del propósito que tú tienes. ¿En qué momento tú sentiste cuál era tu propósito? ¿O hubo en algún momento que Jonathan no supo cuál era su rumbo? Porque creo que muchas personas encaminándose a encontrarse se topa con esa pared de que quizás no sabe para qué está en la tierra. Y quería saber si, viéndote a ti tan seguro, tan empoderado, también, tan exitoso, si Jonathan tuvo en algún momento si dudó alguna vez. Si dudaste alguna vez de lo que estabas haciendo, o si quizás tú tenías otro rumbo en tu cabeza y Dios te encaminó a lo que estás haciendo en el día de hoy. Yo creo que el proceso de descubrimiento es orgánico, ¿verdad, Wilson? Yo me desenvolví como asesor financiero en Miami, en el sur de la Florida, en la etapa de la crisis financiera global. Entonces era un muchachito de 22, 23 años arrancando una práctica de asesoría financiera en medio de esa situación. Tú sabes que para que la gente te dé ese voto de confianza de, mira, administrame mis fondos de retiro, mis ahorros, inviértamelos en la bolsa, uno tiene que tener un capital social importante. La gente confía en ti, un grado de credibilidad importantísimo. Y la edad que tú tenías, en ese entonces no ayuda. No necesariamente. Yo tenía algo más de pelo, pero tenía la frente llena de espinillas, etc.
Entonces, la etapa de la pubertad. Todos hemos lo que pasado por ahí. lo que hacía más o menos bien era hablar, era comunicar. Entonces comencé a desarrollar una serie de talleres sobre cómo invertir en bolsa de valores. La mayoría de los hispanos que emigramos a Estados Unidos vamos con el sueño americano entre las orejas y lo blando que esconde el pecho y terminamos con 3 y 4 trabajos, trabajamos por dinero, pero no ponemos el dinero a trabajar por nosotros. Entonces yo desarrollé una serie de talleres para introducir a nuestra demografía en mercados de capitales, en Wall Street y todo lo demás. Y haciendo lo propio, descubro cuál es mi pasión, que es nada más y nada menos que la educación. Y bueno, si bien el mercado en los Estados Unidos, en lo que tiene que ver con productos intangibles, como acciones, como fondos mutuos, como anualidades, es bien lucrativo, después de hacer maestría en políticas públicas en Londres, después de haber tenido la experiencia en Miami como asesor financiero, cuando regreso a Estados Unidos en el 2013, decido meterme de lleno en lo que es Management Consultancy, Que es hoy educación, asesoría y todo lo demás, que no es tan lucrativo como la dinámica de corretaje de acciones, pero es realmente mi pasión. Pero actualmente tú estás viviendo en Estados Unidos o vives aquí. No, ya estoy sobre suelo y bajo cielo quisqueyano. Ahora, por ejemplo, cuando te das cuenta de que que una gran parte de los dominicanos, y bueno, una encuesta salió a relucir donde que la mayoría de dominicanos, si tuvieran la oportunidad de irse del país, se fueran. O sea, ¿cómo tú, teniendo la oportunidad de estar en suelo americano, que es el sueño del dominicano, ejerciendo. y que te estaba yendo bien, tú regresas a la República Dominicana cuando la gente lo que quiere es irse de aquí y dejarle esto a no sé a quién? Bueno, dice Juan Luis en un poema que escribió a principios de los 90, que la patria es el lugar donde la tierra forma parte de nuestra piel y el aire parte de nuestro aliento. Es el lugar que pertenecemos y el lugar que nos pertenece, el único lugar del mundo que no somos extranjeros, nuestra tierra. Y después al final de ese poema, Juan Luis dice, construyamos un sueño que sea nuestro, un sueño que no necesite visa. Entonces, cuando regreso a República Dominicana, como que internalizo esas líneas y digo, aquí es donde yo estoy llamado a dar por gracia lo que por gracia he recibido. Gracias a Dios por la experiencia internacional, pero a fin de cuentas yo creo que nosotros tenemos un compromiso con el lugar que nos vio nacer. Y yo creo que este es un país lleno de oportunidades. Yo creo que, como dice el rey Salomón en el libro de Proverbios, para aquel que no ha probado la miel, todo lo amargo le sabe dulce. Y a veces no nos damos la oportunidad de probar la miel que tenemos debajo de nuestras propias narices. Y nos vamos a otros países, nos quedamos con el corazón aquí y perdemos quizás los mejores años de nuestra vida fuera del suelo dominicano, pagando impuestos a otro gobierno foráneo, cuando nuestro país necesita de nuestro talento y necesita de nuestro sacrificio aquí, sobre suelo y bajo cielo quisqueyano. Y para que nosotros podamos retener más dominicanos aquí, tenemos que cambiar el sistema. Yo lo veo como un negocio. Si la gente se está ¿Cómo así cambiar el sistema? Bueno, porque lo que predomina aquí, mi queridísimo Wilson, en términos políticos, es la dinámica política clientelar que tiene al Estado en sobrepeso y al pobre sin un peso. ¡Wow! ¡Qué frase tan peculiar! atinada! Yo creo que eso hay que eliminarlo a través de la meritocracia. Susana y yo nos conocemos desde hace un tiempo y Jennifer también. Nos conocimos en diferentes escenarios, en La Vega, aquí en Santo Domingo, y el tema que yo he trabajado por muchos años es el del emprendimiento. Y siempre lo abordo desde un punto de vista schumpeteriano, eso es desde un punto de vista creativo destructivo. ¿Qué es el emprendimiento? Esencialmente es una dinámica creativa destructiva donde lo nuevo destruye a lo viejo de inferior desempeño. ¿Qué hizo el carro? Destruyó al caballo, al camello y al burro. ¿Qué hizo el teléfono? Destruyó al telégrafo. ¿Qué hizo el Uber? Destruyó al taxi. ¿Y qué necesitamos hacer en Dominicana? Necesitamos destruir el sistema político clientelar a través de una meritocracia integral. Entonces, el gobierno aquí quiere resolver todos los problemas. ¿Con qué? Bueno, con el objeto de que el Estado crezca, tener más presupuesto. Yo abogo por un Estado pequeño que resuelva los problemas cónsonos con su naturaleza. Es una política neoliberal esa, o sea... Yo creo que el neoliberalismo... pequeño. Sí, bueno, yo creo que el neoliberalismo ha sido objeto de muchas malinterpretaciones. Y podemos quitar el peyorativo del neoliberalismo y hablar de sentido común. Si
si yo no, como Estado, si yo como Estado no tengo que producir una utilidad, yo no voy a ser tan, digamos, eficiente y efectivo en la administración de un presupuesto. Yo prefiero que algunas entidades privadas se hagan cargo de ciertas gestas empresariales en naturaleza, gente del sector privado que tiene una mayor capacidad en lo que tiene que ver con gestión y generación de retorno a la inversión que el Estado, que lo que está es para gastar presupuesto. Entonces, el Estado ha asumido muchas tareas que no se corresponden con su ventaja comparativa, que deben ser otorgadas a entidades privadas. Y también en lo que tiene que ver con el aspecto social, el Estado a veces quiere jugar el rol de papá. En economía tenemos un concepto que se llama el efecto de desplazamiento. Si Jennifer está haciendo algo que se supone que Jonathan haga, ¿qué va a hacer Jonathan? Lo voy a dejar de hacer. Lo voy a dejar de hacer. Claro. Entonces, si el Estado está jugando el rol de papá, ¿qué está haciendo el papá? No está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, hay muchas familias donde nada más está mamá, porque el Estado está proveyendo. Entonces, el Estado contento porque eso justifica más presupuesto. Y me pueden tirar todos los tomates del mundo por lo que voy a decir ahora, pero también se explota el tema de la liberación y la emancipación a nivel de género. Te dicen, no, mamá, tú puedes trabajar 24/7, no te preocupes, estancias infantiles 24/7. Más presupuesto, ¿y quién te está criando el niño? Claro. El Estado. Y no el Estado dominicano, porque ahí se infiltra la agenda foránea y te le están metiendo ideologías raras con las cuales tú no comulgas a tus hijos. Y tú estás empoderada trabajando 24/7. Si empezamos a tocar esa tecla. ahí hay hilo de dónde hablar. Jonathan, abordando la economía dominicana específicamente, ¿qué proyección le ve Jonathan de Olio a República Dominicana con la deuda externa a medio, corto y largo plazo? República Dominicana es un país, por la gracia de Dios, que no le ha ido mal, vis a vis nuestros vecinos en la región. El retorno a la inversión en República Dominicana es competitivo, tenemos una industria turística formidable, podríamos tener otro nivel de industrialización si no tuviéramos tanta migración ilegal. Pero respecto de la deuda... ¿Sabes por qué específicamente toco ese tema? Porque en un comentario tú decías que es importante deber. O sea, para tú poder crecer económicamente, tú tienes que tomar prestado. Es importante deber. Claro. Ahora, los dominicanos que tal vez desconocen el manejo de la economía se preocupan por la cantidad de préstamos que tenemos. Claro, y hay que tomar financiamiento para poder encauzar los proyectos, pero la cosa es, Wilson, como tú bien ¿Pero sabes, para qué se utiliza? Claro, que gran parte de los fondos que cogemos prestados en los mercados internacionales se utilizan no para inversión, sino para gastos corrientes. Entonces, si y para pagar deudas también. Y para pagar deuda, entonces deuda sobre deuda. Y también para ponerle anestesia a un dolor que el cuerpo económico debe sentir. Ahora, déjeme decirle, pueblo dominicano, ahora nos están metiendo anestesia por ojo, boca y nariz. ¿Por qué? Bueno, porque las elecciones son en mayo. Ahora hay un dolor que debe estar sintiendo la economía dominicana que no la está sintiendo. ¿Por qué? Porque nos están inyectando anestesia. Después de mayo nos la van a quitar y vamos a sentir el dolor. Fíjate, el dolor es importante, mi queridísimo Wilson, porque el dolor te dice que algo anda mal o que, mira, estás creciendo. Si tú vas al gimnasio y comienzas a levantar una pesa que nunca has levantado, ese es dolor del bueno. Estás creciendo, pero si sientes un dolorcito aquí o un dolorcito allá, tienes que ir al médico a ver qué es lo que está sucediendo. ¿Qué está haciendo el gobierno dominicano a través de las deudas? Anestesiando el aparato productivo nacional, de modo que no sintamos el dolor que en efecto debemos sentir para prestarle atención a lo que estamos haciendo mal. Y ahí, por ejemplo, hay más de 9.000 millones de pesos que se destinan para anestesiarnos a nivel de comunicación. Por ejemplo, para que uno se quede tranquilo. Eso decía yo en un comentario recientemente, de que después de mayo la cosa viene difícil. Así es. Que realmente se necesita una integración de todos los sectores, porque a veces excluyen a un grupo que está en desacuerdo y entienden que está en contra de... No. O sea, el que dice lo correcto está a favor del país, que es lo más importante.
Y aquí por muchos años hemos tenido un crecimiento económico. La República Dominicana, indiscutiblemente, como tú lo decías, hemos tenido crecimiento económico sin lugar a dudas. Y después de la pandemia incluso hemos logrado recuperarnos, básicamente por la estabilidad política que hemos gozado. Pero ese crecimiento no se ve en el desarrollo. O sea, ¿por qué es tan difícil reflejar el crecimiento en desarrollo económico? Ha sido un crecimiento sin desarrollo, como tú bien puntualizas. Y una de las razones por las cuales no hemos podido traducir el crecimiento en desarrollo es porque el gasto público está altamente politizado. Entonces hay una concentración asquerosamente desproporcional de inversión o gasto corriente en las urbes. Santiago, Santo Domingo, Punta Cana. Entonces, ¿qué? Pone La Vega, se incomoda. Bueno, tiene que y La agregarle Vega. ahí Ahí vamos. Fruto de esa desproporción y de esa politización del gasto público, ¿qué tenemos, Susana? Una migración interna insostenible. Una migración interna que ha comprometido la calidad de vida tanto del citadino como del campesino. Entonces, nuestras ciudades están abarrotadas y nuestros campos están abandonados. ¿Quiénes están trabajando el campo? Bueno, La migración ilegal. La migración ilegal. La migración ilegal. Y la construcción. Y la construcción también. dice, quítate. Entonces, fíjate, el campo está abandonado. Aquí hay miles de hectáreas que tienen potencial de desarrollo que no están siendo desarrolladas porque no hay manos dominicanas que quieran desarrollarla. Porque el joven ahora en los campos lo que quieren o venir a la ciudad o pasarse, no sé, el tiempo en un concho en vez de estar trabajando la tierra. Jonathan, ¿qué tú opinas de la comunicación? Tú que te has formado en comunicación y realmente has podido vivir del don de la palabra, que eso es importante, eso es un don. De cómo era la comunicación hace 10 años atrás, por lo menos en la República Dominicana, y tú ver que hoy día la comunicación se ha convertido como un libertinaje, como que cualquier es comunicador, entonces hay una mala influencia a través de los medios digitales. O sea, ¿cómo luchar con eso, Jonathan? Por ejemplo, esa es ¿tienen los otra- gobiernos culpa de esto o tú entiendes que estamos bien así como estamos? Bueno, yo creo que ese problema se resuelve con mayor educación. Cuando tenemos una plataforma mediática cuyo nombre es, digamos, una nomenclatura, podríamos decirlo, valgo la redundancia, porque estoy diciendo el nombre y nomenclatura, pero que se construye sobre la base de una palabra soez en inglés. Estamos hablando del edificio rojo, ¿verdad? Sí, sí. Al cual tú te referiste hace un ratito. Sí. Esa palabra es una maldición en inglés, una palabra soez, y ese es el medio de más influencia en República Dominicana. Entonces tenemos que preguntarnos no nada más qué es lo que estamos produciendo, sino la educación del público que está consumiendo. Y los que por H o por R tenemos cierto espacio en la dinámica comunicacional, tenemos que preguntarnos si nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo para ser populares o para ser portavoces de la verdad dulce o amarga que enriquece el alma. Porque hay plataformas que lo que buscan es ser populares y lo que hacen es que envenenan al pueblo con contenido que lo que puede ser muy entretenido, pero es fatal para la materia gris. Pero es que Pero te hace sentir feliz como una lombriz. Sí, pero es fatal para tu materia gris. Jonathan, vamos a decir que la razón por la cual cuando se cuestiona a esa figura es que el pueblo quiere seguir envenenado. Claro. El pueblo lo solicita. Así es. Y ellos lo Bueno, Entonces, promocionan. y los políticos. Esa es la justificación. Por la falta de educación, por la Lo falta de grande educación. es la lucha entonces que tenemos quienes queremos llevar contenido de calidad porque nos gusta. La gente prefiere ver otro tipo de contenido que al final de cuentas no le genera ningún beneficio a Emma, ni siquiera a corto plazo. Por ejemplo, Jennifer habla en espectáculo de Juan Luis Guerra y en otro momento habla de Yailin. Tú te das cuenta cuando entra a YouTube que cuando ella habló de Yailin se metió en 2000 y pico de reproducciones y lo de Juan Luis Guerra se quedó en 100. De punto K. Bueno, literal. y hablo de un esa vez mala Hay un diferencia. problema, hay un problema. Y ese tema está cercano a mi corazón. El tema del espectáculo, no porque yo sea artista, sino porque mi esposa es artista. Pensé que era Yailin. Pensé que era por lo de Yailin que tú decías. No, Ok. por mi esposa. Ok. Mi esposa es un músico artista. Es un artista. y ella Tremenda. interpreta música clásica. Bien. Entonces, tiene una formación que... ¿De dónde es ella?
yo consumo lo que produce el país, Wilson. Por eso viniste para acá. Naturalmente. No, por eso viniste para acá. Santiago de pura cepa. Esa fue la razón Claro. que lo trajo. Mi esposa es violinista. Sin ella mi corazón es como un violín sin cuerdas, como un piano sin teclas, como oferta sin demanda. ¿No? Esa profesión, como violinista clásica, requiere de mucha preparación, de mucho sacrificio, y tú tienes que saber música, tú tienes que saber leer y memorizar, interpretar música. Qué difícil, tú escuchas, Jonathan. Qué difícil. O sea, el violín no viene afinado, ya lo tienes que afinar ahí mismo en medio de una interpretación. Es algo que por la gracia de Dios lo tiene. ¿Cuántos libros has escrito, Jonathan? 4 libros. No sé si hay imágenes. Por de los ahí libros. tenemos, miren, por ahí tenemos algunos de los libros que ha escrito nuestro estimado Jonathan de Olio. De esos 3 que hay ahí hay 3. Ahí hay 4. Cuatro. Estamos, fue el primer ahí libro? Hay 3, Ahí pero hay 3. hay 2 versiones de uno. exactamente, está ahí El primer libro fue Tomando Pero Posesión. mira, tenía cabello ahí. Tenía cabello. No, y el primer libro, yo tuve el privilegio de recibirlo firmado por Jonathan, una joya de verdad, sin desperdicio alguno. Y nos comentabas, Jonathan, que luego entonces Ideas Claras se volvió como una adaptación como más completa y más integral. Correcto. ¿En qué consiste Tomando Posesión? Fíjate, mi queridísimo Wilson, nosotros tenemos muchas cosas que no poseemos. A veces tenemos una biblioteca llena de tepe a tepe, pero ¿cuántos de esos libros hemos leído? Ah, no, que ese libro es mío. Sí, pero no es tuyo hasta que leas el contenido y lo implementes Lo asumes. en pro del mejoramiento de tu dinámica personal, empresarial, relacional. A veces tenemos hijos, pero no tenemos hijos. Tenemos esposa, pero no tenemos esposa. Tenemos país, pero no nos huele el país. Y ha llegado la hora, y ahora es de que tomemos posesión de lo que en efecto nos pertenece. Los hijos de Israel tenían la tierra prometida, pero tuvieron que tomar posesión. Tuvieron que pelear por aquello que ya le pertenecía. Entonces, nuestra generación es una generación que cree que se merece lo que le pertenece, cuando en efecto tenemos que tomar posesión, pagar el precio para conquistar el premio. ¿Y cómo si se te quiere. nace escribir ese libro? O sea, ¿por qué tú dijiste, bueno, tengo que escribir? O sea, ¿en base a qué tú te ¿Cuál fue tu inspiraste para empezar a escribir? Yo creo que la palabra escrita tiene un poder que no necesariamente tiene el insumo audiovisual, porque le da discreción al lector, al consumidor, de ejercitar su imaginación. Y cuando me graduó de la universidad, después de estudiar Economía y Ciencias Políticas, ahí estamos en una rama fin, y desarrollé cierta habilidad escritural, dije, me voy a enfocar en este formato, que es el que le da el insumo fundamental al emprendedor para poner a trabajar su imaginación. Porque fíjate, a veces vemos una película o vemos un video por YouTube y nuestra imaginación es arrestada porque es lo que nos está proyectando la imagen. Pero cuando tú lees un libro, ya tú tienes un insumo para imaginar. Y por eso me enfoqué en la palabra escrita, y muchas de mis ideas e interpretaciones de conceptos económicos y sociales y todo lo demás tienen su fundamento en la palabra de Dios. Tomando posesión, de hecho, tiene su base en la historia del éxodo del pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida. ¿Qué entusiasmó a los esclavos hebreos a salir de Egipto? Bueno, que había leche y miel. Como nos entusiasmamos a veces nosotros cuando salimos de República Dominicana y nos vamos a Estados Unidos. Ah, no, esa es la tierra donde fluye leche y miel. Pero a veces nos olvidamos que donde hay leche hay vacas que ordeñar, y donde hay miel hay abejas que te pueden picar. Entonces, ese si se quiere es el fundamento y la musa de Tomando Posesión. Es como que dejarle saber a la gente, oye, ¿tú quieres el premio? Perfecto, pero tienes que saber que hay un precio que pagar para el premio conquistar. Jonathan, una pregunta a nivel de consultoría, con todos tus conocimientos, que ciertamente me imagino que tener tus clientes, o sea, tu portafolio de clientes se ve muy beneficiado de todo el contexto que tú puedes brindarle. ¿Cuál es tú crees que ha sido como, porque ciertamente me imagino que a nivel de consultoría más empresas cada vez quieren como que mejorar, porque para eso las contratan. ¿Cuál ha sido ese factor común que tú has visto en las empresas que necesitan más esfuerzo para alcanzar el éxito a nivel estratégico, de capital humano, de liderazgo? Necesitamos enfocarnos más en lo invisible, porque estamos muy empecinados con lo visible, con lo material.
Y lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. A veces las empresas en nuestra región latinoamericana no valoran tanto la educación porque están enfocados en Retorno de inversión. en retorno. Pero fíjate, los países desarrollados invierten el grueso en qué? Research and Development, metodología de la investigación, investigación y desarrollo. Y para eso necesitamos tener líderes que estén enfocados en lo invisible. Aquí tenemos muchos comerciantes, no tantos empresarios en el orden de Elon Musk. Tenemos grandes comerciantes y visionarios, pero muchos de esos comerciantes que han hecho miles de millones de dólares aquí en República Dominicana, lo que hacen es comprar papas para vender papas. Los grandes capitales en República Dominicana, ¿de qué sector vienen? Bueno, de la importación. ¿Y qué necesitamos para desarrollar la economía dominicana? Es aumentar nuestras capacidades productivas. Pero nosotros nunca vamos a dar el salto del factor primario o del producto primario, el producto con valor agregado, si estamos saturando a nuestra economía con importaciones y controlando la tasa del dólar para favorecer al importador. Y poner al productor dominicano en una posición desfavorable, porque si te están poniendo el peso en una posición de fortaleza sintética, ¿qué pasa con el productor dominicano? Es menos competitivo en mercados internacionales, pero el importador está ejerciendo su músculo económico y político y está influenciando de una manera u otra la política monetaria. El peso debería estar en otro nivel, no donde está actualmente. Lo que pasa es que nosotros, la mayoría, estamos financiando esa fortaleza en cierta medida sintética que tiene el peso. ¿Para qué? Para apoyar a los importadores que nos venden 1000 cosas, nos las financian y comprometen el 80, el 90, el 120 y el 150% del ingreso que tiene el dominicano promedio. Jonathan, de verdad, una entrevista sin desperdicio alguno, pero yo no puedo despedir este espacio y despedirte sin hacerte una última pregunta. Jonathan, si tú estuvieras escribiendo un libro ahora mismo sobre tu vida, ¿cómo se titularía el capítulo en el que te encuentras ahora mismo? Es una pregunta muy interesante. Yo diría, estimadísima Jennifer, que se podría retitular Redescubriendo la razón de ser de el llamado a emprender. Porque a veces cuando llevamos un tiempo, y ya llevo más de 12, 13 años haciendo lo que hago, a veces tenemos que reenamorarnos o, digamos, abrazar nuevamente el primer amor. Nos pasa a los que llevamos casados un tiempo, ¿verdad? Tenemos que redescubrir ese primer amor, la razón por la cual me enamoré y dejé la vida que tenía en Miami y me fui para Londres detrás de mi mujer. Tengo que redescubrir eso, la razón por la cual comencé a escribir en principio, porque a veces nos tendemos a nivelar. Y para romper con esa tendencia de nivelarnos, yo creo que a veces nos tenemos que crear una crisis. Nos tenemos que crear una crisis y crear una mentalidad de estoy en guerra. Porque a veces estamos en paz y la paz produce debilidad. Es correcto. Cuando nos creamos esa atmósfera de yo estoy en guerra, entonces tú comienzas a prepararte. Y mientras más sudamos en tiempos de paz, menos sangramos en tiempos de guerra, pero tenemos que tener mentalidad de guerra. Esa la voy a anotar. Esa la voy a anotar, Jonathan, de verdad. Y yo creo que estamos en ese capítulo, estimadísima Jennifer. Lo creativo en momentos de crisis es que surge la mejor idea, la gran idea. Y eso es lo que necesitamos, acuérdate de eso, Wilson, pueblo dominicano. ¿Qué es lo que necesitamos? Una dinámica creativa y destructiva para eliminar, entre otras cosas, la dinámica clientelar con la meritocracia integral, pero necesitamos eso que dice Wilson, esa dinámica creativa que se crea y se potencia cuando tenemos mentalidad de guerra. Y mira, regularmente pero no quieren tener anestesiados. Jonathan, el que se abstiene a ir a una contienda electoral, que la pasada fue un 53%, tiene un nivel educacional mucho más avanzado que el que va y vota. Entonces, ¿cómo es posible que uno no pueda, a través de ideas, de pensamiento, motivar e incentivar a esa gente de que vayan y que ejerzan el poder del voto y que a través del voto usted puede cambiar o contribuir a que las cosas mejoren en una sociedad? Pero la gente se queda tranquila y no va a votar. Bueno, la cosa es fundamentalmente, mi queridísimo Wilson, que necesitamos líderes políticos. Jonathan, por aquí hay líderes políticos. No necesariamente. Aquí tenemos comerciantes de la política. Entonces, muy fácil yo ser popular, estimadísima Jennifer,
Susana, viendo qué es lo que dice la encuesta, qué es lo que quiere la gente, y yo hacerme eco de lo que dice la gente. Eso es fácil, yo me hago popular fácilmente de esa manera. Pero necesitamos líderes con voz, no con eco. Fácil hacerse eco de lo que es popular, claro que voy a ser popular. Pero cuando yo digo con voz, la verdad, dulce o amarga, que enriquece el alma, ahí es que yo comienzo a despertar lo que está muerto en el pueblo. O sea, lo que está muerto no puede padecer hambre. ¿Qué es lo que está muerto en el pueblo? Bueno, Vamos a hacer un cronómetro con Jonathan Ay, para hablar de política pura. Bueno, cuando esa es una sección sumamente interesante que tenemos por Vamos a ahí. hacer un segmento, 20 apretada minutos ahí, gente, hay que sacar hablando esos de fuego puro. Bueno, claro que sí. Jonathan, de verdad, muchísimas gracias por venir tempranito con nosotros a acompañarnos, compartir todas estas informaciones, de verdad. También ser portavoz y decir lo que incomoda, porque a veces para crecer hay que ponernos en un lugar de incomodidad. Así es. Y decir la verdad también a veces genera incomodidad a quienes no quieren oírla. Así que muchísimas gracias, Jonathan.